Perfecto. Entonces, solo voy a verificar también que esté bien configurada la pantalla, ¿verdad? Vimos lo que es el momento de inercia, vimos lo que es la energía potencial rotacional. Se mencionó, se concluyó que ahora que ya conocemos cómo es la energía de rotación, podemos hacer ejercicios que, o sea, con todo lo que vimos en el capítulo 7. Y puede haber ejercicios que tengan movimiento lineal y de rotación. Y nosotros tenemos que considerarlos ambos, ¿verdad? Y también vimos el teorema de los ejes paralelos. Un teorema que nos ayuda a calcular otra vez momentos de inercia. Y la fórmula de momentos de inercia para cuerpos continuos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con el 30, como les dije, un ejercicio sencillo. Simplemente para que iniciemos nosotros con lo que es momento de inercia, y que miremos cómo el momento de inercia es diferente dependiendo del eje de rotación, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Entonces, en página nueva, 930. Entonces el problema 30 es muy fácil, o sea, por lo menos desde mi punto de vista, no lo he hecho tampoco, pero parece un ejercicio de esos que es más conceptual que otra cosa, ¿verdad? Dice 4 esferas pequeñas, entonces como son esferas las podemos pues considerar técnicamente masas puntuales, ¿verdad? Entonces 4 esferas pequeñas se pueden, bueno, y dice, ¿verdad?, puntos que se pueden considerar como puntos con masa de 0.200 kilogramos cada una, están colocadas en un cuadrado de 0.400 metros de lado, ¿verdad? Y este es el sistema que me dan. Entonces datos, masa, el lado de cada uno de los lados del cuadro, ¿verdad? Calcule el momento de inercia, que es lo que me piden, momento de inercia, del sistema alrededor del eje. Entonces, si se fijan, lo que me van a pedir a mí, o lo que me están pidiendo, ¿verdad?, es momento de inercia. Y recordemos que cuando hay masas que podemos considerar como masas puntuales, ¿verdad?, el momento de inercia yo lo puedo calcular simplemente con la sumatoria de I igual a 1 hasta n. En este caso, n es 4, ¿verdad?, porque son 4 masas. De m sub i r sub i al cuadrado. Entonces yo lo único que ocupo son las masas y las distancias, donde recuerden, ¿verdad?, esta r sub i distancia del eje a la masa, ¿verdad?, a la masa i. Entonces esos son los únicos datos que ocupo yo, ¿verdad? Con esto que nos han dado, pues es suficiente para nosotros Espérenme que se me zafó la punta del lápiz ahora. Qué terrible. Bueno, con la masa y el radio, bueno, la distancia es lo único que yo ocupo para encontrar ese momento de inercia. Y ese momento de inercia va a depender de la distancia, ¿verdad?, del eje, perdón, de rotación que nosotros estemos tomando. Entonces a mí me dicen, calcula el momento de inercia para A, un punto que el eje pasa por el centro del cuadrado, como se muestra aquí, perpendicular a su plano. Y dice aquí que pasa por O en la figura. Entonces, ese punto O es un eje, o sea, ustedes imagínense, si ustedes están viendo su pantalla, como que pongan el lápiz perpendicular a donde está ese punto O. Ese es el eje de rotación. Entonces va a girar alrededor de él, ¿verdad? Entonces está girando alrededor de este punto, ¿cierto? Entonces digamos que en todo caso el giro sería alrededor de de acá, ¿verdad? O sea, un giro acá. Este es mi eje. Entonces, lo que yo ocupo es la distancia, ¿ok? Como dato, el R sub i va a ser la distancia desde acá hasta cada una de las masas. ¿Cómo se fijan? Porque o sea,
voy a llamarle a cada una de las masas un número para ser estricto, ¿verdad? Digamos 1, 2, 3, 4. Entonces con eso yo puedo llamarle, por ejemplo, a esto R1, R2, R3 y R4. Pero como esto es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado de que cada lado de ese cuadrado vale 0.400 metros, ¿cierto? Entonces yo sé que para este caso, en el inciso A, ¿ok? R1 es igual a R2, es igual a R3 y es igual a R4. Lo pueden ver, ¿verdad? Como es un cuadrado, la distancia desde una esquina del cuadrado hasta el centro es igual sin importar en qué esquina estoy, ¿verdad? Entonces es la misma. Pero no es una distancia que me haya dado el ejercicio, ¿verdad? Entonces, bueno, el trabajo reside o queda, ¿verdad? En que nosotros consigamos esa distancia. ¿Y cómo puedo encontrar esa distancia? Pues ahí depende de cómo ustedes lo quieren hacer. Para mí, lo más fácil es pensar, bueno, yo tengo este cuadrado, ¿verdad? Ok. Y lo que yo quiero es esta distancia, ¿verdad? Digamos, este es el centro del cuadrado. Yo quiero esta distancia, ¿cierto? Entonces, para mí, o sea, desde mi punto de vista, ¿verdad? Lo más fácil es, yo puedo hacerlo con cualquiera de los lados, igual va a ser simétrico, ¿verdad? Eso creo que lo pueden ver. Para mí lo más fácil es pensar, ok, vamos a hacer una línea acá que es perpendicular y esto, y formo este triángulo de acá, ¿ok? Ese triángulo que voy a pintar aquí en celeste. Entonces en ese triángulo ustedes se pueden ver o se pueden fijar que yo lo que tengo aquí es R, en este caso R4, ¿verdad? Por cómo lo dibujé. Esto que le voy a llamar X y esto le voy a llamar Y, solo por ponerles un nombre. Pero si ustedes se fijan, este es el centro del cuadrado, ¿verdad? Entonces esto de acá es L medios, ¿ok? Y esto de acá también es L medio, ¿verdad? Entonces Y es igual a L medios y X es igual a L medios, donde L es la longitud de cada lado, que es igual a 0.400 metros. Por cierto, tardada la respuesta, pero saluda a quien sea que estornudó. Bueno, entonces yo ya tengo este triángulo y cómo encuentro este lado. Bueno, yo sé que estos son perpendiculares, ¿cierto? Entonces yo sé que R4 al cuadrado es igual a L medios al cuadrado más L medios al cuadrado. Teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces R4 es igual a L medios al cuadrado más L medios al cuadrado. Todo esto a la 1 medio, ¿verdad? Entonces esto es lo mismo que tener R4 es igual. L medios es 0.200, ¿verdad? Es 0.4 entre 2. 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Y esto a la 1 medio. Entonces, R4 va a ser igual y ahí sí les debo la calculadora, ¿verdad? Es lo único que olvidé descargar. Entonces vamos a tener que usar la calculadora pues que ya viene integrada acá. No me gusta tanto, pero en este caso sería 0.2 al cuadrado. Me da 0.04. Entonces esto sería raíz de 0.04 más 0.04 a la 1 medio. ¿Ok? Entonces 0.04 más 0.04, perdón, 0.04 más 0.04 me da
0.08, ¿verdad? Y la raíz de eso, si no me equivoco, ¿verdad? No sé utilizar bien esta calculadora, es 0.282, ¿verdad? Entonces solo para ver... lo voy a hacer ahorita por mientras en mi celular. Ustedes pueden verificarlo también. .2828, o sea 0.29, digamos. En efecto, lo que tenía yo en la calculadora, ¿verdad? R4 es igual a 0.29 metros. Ok, ya tengo yo esa distancia que hay desde el origen a cada una de las esquinas, pero no me piden eso, ¿verdad? Sino que lo que me piden es el momento de inercia. Entonces le voy a llamar yo, ok, y sub 0, diciendo de que el eje de rotación es ese eje 0, ¿verdad? Y sub 0 va a ser igual a ¿quién? A la masa 1 por el radio 1 más la masa 2 por el radio 2 más la masa 3 por el radio 3 más la masa 4 por el radio 4. Pero resulta que en esta configuración R1, R2, R3 y R4 son lo mismo, ¿verdad? Y todos tienen el mismo valor R. Y resulta que en esta configuración a mí me dijeron que todas las masas son de 0.200. Entonces todas las masas tienen el mismo valor M. Entonces si se fijan, esto es lo mismo que tener 4 veces la masa por la distancia R. O sea, 4 veces multiplicado por la masa, que es 0.2, multiplicado por el radio al cuadrado, ¿verdad? Todos estos al cuadrado. Que es 0.29 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de nuevo lo voy a hacer en mi celular porque me parece más sencillo. 4 por 0.2, 4 por 0.2 por 0.29 al cuadrado, y ustedes pueden verificar 0.067, ¿verdad? Kilogramo por metro cuadrado. ¿Ok? Y este es el momento de inercia alrededor de el eje 0 que me da el ejercicio. ¿Hay alguna consulta con este primer inciso, muchachos? Creo que está sencillo, ¿verdad? O sea, el trabajo difícil fue conseguir ese R. ¿Y qué puede cambiar en el inciso B? Pues exactamente lo mismo. O sea, lo que va a ser difícil, por decir así, va a ser encontrar el R. No encontrar el momento, calcular el momento de inercia como tal. Entonces el inciso B, muchachos, el inciso B me dice alrededor del eje que biseca dos lados opuestos del cuadrado a lo largo de la línea AB. Entonces, de la figura vamos a borrar. Ok. De la figura vamos a borrar. Y el eje sería esa línea AB que se muestra acá, ¿verdad? Entonces alrededor de esto es a donde está girando, ¿verdad? Entonces se fijan que ahora la distancia R desde las masas al eje, la distancia perpendicular, ¿verdad? Sería R1, bueno, R3 por como le había puesto, pero no importa en este caso. R2, R3, R4. Se fijan que de nuevo en el caso de B vuelve a ser un caso en el cual R1 es igual a R2, es igual a R3, es igual a R4, con la diferencia de que ahorita es más fácil encontrar esa distancia, porque es justamente la mitad del lado del cuadro, ¿verdad?
Entonces esto sería L medios y esto sería 0.2 metros. Y por lo tanto, como sabemos eso, cuando volvemos a aplicar I, pero en esta vez alrededor del eje AB, yo sé que todas las masas son iguales, todos los radios son iguales, entonces queda, creo que, no, sí multipliqué el 4. 4 veces por la masa por el radio al cuadrado, o sea 4 por 0.2 por 0.2 al cuadrado, ¿verdad? Y ustedes pueden verificar de nuevo en sus calculadoras. 4 por 0.2 por 0.2 al cuadrado me da 0.032. ¿Ok? 0.032. Y si se fijan, cambiamos el eje de giro y cambió el momento de inercia. Es mayor este que este, lo que significa que es más fácil hacer girar ese cuadrado de esta manera, ¿verdad? ¿Ok? Luego nos piden un tercer eje. Y en este caso es se dice que pasa por los centros de las esferas superior izquierda e inferior derecha y por el punto O. Entonces voy a volver a borrar. Sería esta, yo le voy a llamar pues C a ese eje de giro porque es el inciso C. Entonces giraría alrededor de esta, ¿verdad? Entonces la distancia, muchachos, perpendicular desde cada, bueno, la distancia de cada esfera al eje de giro ahora no es igual para todas. Si se fijan, esta esfera y esta esfera están encima del eje de giro. Por lo tanto, vamos a volver a ponerle números a esto. 1, 2, 3, 4. R1 y R3, que es la distancia desde el eje de giro hacia la esfera, ¿cómo creen que es? ¿Cuánto es la distancia desde el eje de giro hasta estas esferas? 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las esferas están en el mero eje de giro. No sé si se logra ver. Esta y esta están en el mero eje de giro. O sea que la distancia desde el eje de giro hasta ellas es 0, ¿verdad? Entonces R1, R2, bueno, R1, R3, perdón, es 0 metros. Ahora, creo que si logran ver, voy a volver a hacer el dibujo del cuadro mejor. Creo que si logran ver que R2 y R4 son iguales. Y creo que logran ver que R2 y R4 es la misma distancia, ¿ok? Que yo calculé en el inciso A, 0.29. Entonces, cuando yo planteo I sub C, yo haría M1, R1 más M, bueno, al cuadrado, ¿verdad? M2,
R2 al cuadrado más M3 R3 al cuadrado más M4 R4 al cuadrado. R1 y R3 son 0, entonces este y este elemento son 0. R1, R2 y R4 son lo mismo, entonces esto es R cuadrado, digamos, y R cuadrado. Y la masa sigue siendo M, ¿verdad? Entonces ahora pasa a ser I sub C, pasa a simplificar a 2 veces M por R al cuadrado. ¿Ok? Y si se fijan, R es 0.29, ¿verdad? Entonces ustedes pueden hacer el cálculo en su casa, pero yo sé que me va a dar la mitad de esto, ¿verdad? Porque este es 4m por 0.29 y este es al cuadrado 2 por m por 0.29. Entonces sería 0.067 entre 2. Y lo pueden verificar. 2 por 0.2 por 0.29 al cuadrado. Me da 0.0336. 0.034. Y si se fijan, bueno, hubo una, ¿cómo se llama? Un redondeo, pero si se fijan, 0.034 es, aquí también hubo un redondeo, ¿verdad? Es virtualmente la mitad de esto, ¿verdad? De hecho, si yo hago la división y después redondeo, me va a dar el 0.034. ¿Hay alguna consulta con este ejercicio, muchachos? ¿No hay consultas o comentarios? Bueno, lo tomaré como que no hay consulta, ¿verdad? Entonces pasaríamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio pues sería... Voy a ir al libro. Este 47, si no me equivoco. Es casi lo mismo que el 49, si se fijan. Ok, este ya es de energía, ¿verdad? Y dice, una polea, ¿ok? Una polea sin fricción tiene la forma de disco sólido. Uniforme de masa de 22.5 kilogramos y radio de 20 centímetros. Ok, me están dando los datos de la polea. Una piedra de 1.5 kilogramos se sujeta a un alambre muy ligero. Que se enrolla alrededor del borde de la polea, como dice la figura. El sistema se libera del reposo. Inciso A. ¿Qué distancia? Me piden una distancia. Debe descender, o sea, ok, ¿cuánto baja esta piedra?
la piedra para que la polea tenga 4.5 joules de energía cinética. ¿Qué porcentaje de la energía cinética total tiene la polea? Entonces, si se fijan, es un ejercicio igualito a los que tal vez nos hicieron en el capítulo 7. ¿Cuál es la única diferencia? Que antes, si yo tenía un sistema, por ejemplo, de una máquina de Atwood, que sería pues por decir así, un nivel más a esto, ¿verdad? Si yo tuviese un sistema de máquina de Atwood, yo antes consideraba la energía de este y la energía de este, bueno, la energía, ¿verdad? No solo energía cinética, la energía de este y la energía de este. ¿Ok? Van a hacer mis cálculos de conservación de la energía. Pero ahora ocupo considerar la energía de la polea. ¿Ok? Ese es el único cambio. Y no tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Fíjense bien. Bueno, primero que todo, vamos a anotar cuáles son nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos proporciona el ejercicio? Entonces el ejercicio me dice que la polea es un disco sólido. ¿Por qué eso es un dato? Porque a partir de esto yo voy a encontrar de las tablas cuál es su momento de inercia. Porque yo sé que esta polea va a girar alrededor de su centro, ¿cierto? Ok, y ese disco, ¿verdad? Tiene una masa de 2.5 kilogramos y tiene un radio, ¿verdad? De 20 centímetros, que es lo mismo que decir 0.2 metros. También tengo yo una caja. La caja es de 1.5 kilogramos. Y sé yo que el sistema parte del reposo. Entonces yo sé que B inicial de la caja es igual a 0. Y bueno, la polea también parte del reposo, ¿cierto? Entonces ese también sería igual a 0. ¿Cómo resuelvo yo para este ejercicio? Bueno, es conservación de energía, ¿cierto? Y yo la puedo hacer sin ningún pero porque me dicen que no hay fricción en la polea, no hay fuerzas no conservativas. Energía en el estado 1 es igual a energía en el estado 2. ¿Ok? Entonces vamos a imaginarnos estos estados, ¿verdad? Estado número 1 o A, como quieran inicial, le voy a poner. Yo tengo mi polea que está en reposo, ¿ok? Y tengo mi piedra, ¿verdad? Es una piedra en una forma irregular aquí. También está en reposo, ¿ok? Ese es el estado inicial. Luego, el estado final va a ser cuando. Bueno, entonces los dejamos caer y obviamente lo que va a suceder cuando yo libere esa piedra es que la piedra va a caer, ¿verdad? Entonces al caer, la cuerda va a jalar la polea y la polea va a girar, ¿verdad? Entonces yo voy a tener la misma polea, pero ahora esta polea va a tener una velocidad angular. Y voy a tener la misma piedra, pero la piedra ya no va a estar en la misma posición. La polea sí, ¿verdad? La polea asumimos que está ahí amarrada, estática, no se está moviendo, ¿verdad? No se está trasladando, solo está girando. Pero la piedra sí va a descender. ¿Ok? Y va a tener una velocidad v. A mí me dicen, ¿cuánto descendió la piedra? O sea, ¿cuánto es esta distancia h? De tal forma que en este punto, al final,
la energía cinética, en general la energía cinética de la polea es 4.5 joules. Y yo sé que la polea solo está girando, ¿verdad? Entonces yo sé que esta energía es solo de rotación. ¿Cómo resuelve el ejercicio? Entonces fíjense bien, muchachos. Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Ok, es un problema de energía. Ocupo decir yo dónde está mi referencia, dónde está mi J igual a 0. Entonces, ¿a dónde lo voy a poner yo? Pues ahí depende de ustedes, ¿verdad? Ahí depende de cómo ustedes quieran resolver el ejercicio o cómo lo miran más fácil. Hay 2 puntos, ¿ok? 2 puntos que me sirven a mí para J igual a 0. Un punto es ponerlo a esta altura, J igual a 0 acá. ¿Para qué? Porque entonces si Y es igual a 0 acá, entonces la energía potencial de la polea es igual a 0 y la energía potencial de la polea es igual a 0, porque no se movió. Esa es una opción. La otra opción sería ponerlo aquí, ¿verdad? En el centro de masa de donde estaba la piedra inicialmente, Y igual 0. Y aquí, pues la ventaja es que la energía final, o la energía potencial final de la piedra va a ser igual a menos mgh. ¿De dónde viene el menos? Porque, bueno, asumamos que en todo el ejercicio, ¿verdad? Y es positivo hacia arriba. Entonces me queda facilito el despeje para H. Cualquiera de los dos, muchachos. No sé si ustedes recuerdan un ejercicio que hice. Creo que es uno de los difíciles que he hecho. Que era un plano inclinado, había un resorte y yo no sabía una altura acá y yo les dije, bueno, esa altura yo no la sé y no la puedo, o sea, no puedo decir que la altura es igual aquí y acá porque tal y tal cosa, no la sé. Y yo les dije, pero no importa porque cuando hacemos conservación de energía a mí no me importa U en un punto, a mí lo que me importa en realidad es delta U y el cambio de energía, en el cambio de energía potencial, esa variable extra se va a perder, ¿verdad? O sea, o sea, se va a restar. Entonces no importa cuál de los dos sistemas uso. Sin importar cuál de los dos sistemas uso, algo me tengo que inventar. Porque si yo uso el sistema en rojo, entonces tengo que decir que inicialmente la piedra está H hacia abajo. O si yo uso el sistema naranja, yo tengo que decir, ok, la polea está H hacia arriba. Para asignarle un valor de energía potencial. No sé si me doy a entender. O hay alguna consulta con lo que acabo de decir. Pero al final, eso no importaría. ¿Por qué? Porque esta H, ese término va a volver a aparecer y se va a cancelar. Entonces, como no ha habido todavía ninguna consulta o nadie ha preguntado ni ha dicho, o bueno, no sé cuál les parece mejor a ustedes. Voy a usar el que a mí me parece mejor. Y va a ser el naranja, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar lo que está en rojo. Ok. Entonces yo asumo que Y es igual a 0 en el punto donde empieza la piedra, lo que significa que yo digo, ok, la polea está una distancia H hacia arriba del 0, H mayúscula. Y la polea va a estar siempre, aquí es Y igual a 0, ¿verdad? Al final del sistema siempre va a seguir esa misma distancia H por encima del suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocupo hacer yo? Ok, energía inicial es igual a energía final. Entonces, la energía inicial va a ser igual a ¿quién? Va a ser la energía de la piedra más bueno, eso no. Energía de la piedra, R de rock en inglés, más la energía de la polea.
¿Ok? Entonces, de la forma más general, yo digo, ok, la piedra tiene una inicial, ¿verdad? Inicial. La piedra tiene una energía potencial inicial más una energía cinética inicial. Más la polea, yo digo, tiene una energía potencial inicial más una energía cinética inicial. Pero el ejercicio me dice, ok, partimos del reposo. Entonces yo sé que las energías cinéticas son igual a cero. Y yo puse Y igual a cero en la piedra. Entonces yo sé que esta es cero. Y lo único que tengo para empezar es simplemente la energía potencial inicial de la polea. Y eso sería igual a cuánto. Recuerden, la energía potencial es mg por la altura. Y la altura de este yo dije que es h, ¿verdad? Entonces esa es la energía potencial inicial de la polea. Entonces yo tengo que la energía inicial es igual a mg h. Ahora hago lo mismo, pero con la energía final. Entonces, energía final, yo digo, ok, va a ser la energía de la piedra final más la energía de la polea final. Y yo sé que esto es la energía de la energía potencial de la piedra final más la energía cinética de la piedra final más la energía potencial de la polea final más la energía cinética de la polea final, ¿verdad? Ok. Entonces, hay un detalle en el ejercicio. Yo no sé cuánto es la velocidad que tiene esta piedra acá. Entonces vamos a ver cómo eso nos va a hacer falta en un punto, ¿verdad? Entonces, bueno, lo voy a plantear de una forma que más fácil de ver. Pero igual, si ahorita piensan ustedes, yo no tengo cuánto es la velocidad de la piedra, yo no tengo cuál es la velocidad angular de la polea. Son datos que no tengo. Yo sé que la energía potencial de la piedra al final es menos mgh, como puse acá, ¿verdad? Yo sé que la energía final cinética de la piedra es un medio de la masa por la velocidad de la piedra al cuadrado. Yo sé que la energía potencial final de la polea está en la misma ubicación. Entonces UF es mg h mayúscula. ¿Ok? Y yo sé que la energía de la polea cinética final va a ser una energía cinética de rotación, ¿verdad? Y yo sé que esa energía es 4.5 joules. Y yo sé que ese 4.5 joules es lo mismo que decir un medio de I omega cuadrado. ¿Cierto? Ambos son válidos. Y esto es, entonces esta sería mi expresión de energía final. Eh, Menos mgh más un medio mv cuadrado más mg h mayúscula más un medio de I omega cuadrado. Entonces, para resolver, ¿qué es lo que ocupo yo? H minúscula. Ah, entonces igualo, dicen ustedes. Energía inicial es igual a energía final, ¿cierto, muchachos? Y yo tengo mgh es igual
a esto de acá. No se pasó el negativo, pero aquí está. Eso es igual a eso. Y se fijan cómo a ambos lados de la ecuación está MGH mayúscula. Porque al final, como les digo, lo que nos importa es la diferencia entonces no importa dónde yo pongo mi sistema, al final siempre voy a poder resolver, ¿verdad? Y esta H que yo me inventé, esa H mayúscula, ya no vuelve a aparecer porque no lo necesitamos, ¿verdad? Ok. Despeje, o sea, en teoría tenemos que despejar para H. ¿Cuál es el problema de la expresión que tenemos acá? Ok. La masa de la piedra la tengo. G lo tengo. H es lo que quiero encontrar. La masa de la piedra la tengo. B no lo tengo. I no lo tengo, pero yo sé que I es igual un medio de mr cuadrado. Déjenme, después reviso. De las tablas, ¿verdad? M, que es la masa de la polea, la tengo. Y R, que es el radio de la polea, la tengo. Omega no lo tengo. Pero yo sé que todo esto, toda esa multiplicación es 4.5 joules, ¿cierto? Entonces, a mí el ejercicio me dio el dato. Lo voy a hacer mejor aquí a la derecha en naranja. Bueno, primero lo voy a hacer y después lo voy a encerrar. Que K de rotación final es 4.5 joules. Y yo sé que ese K de rotación es el 1 medio de I omega cuadrado. ¿Cierto? Y esto es igual a 4.5. Entonces, como yo tengo los datos para yo puedo encontrar omega cuadrado. Ustedes se preguntarán, ¿para qué vamos a encontrar omega cuadrado si yo podría sustituir el 4.5 acá? Entonces, fíjense bien. Yo estoy encontrando el omega por una razón. Porque yo no conozco esta V. Pero si ustedes recuerdan de la polea, si la polea está girando omega, yo puedo encontrar la velocidad lineal de un punto en la orilla de la polea. ¿Ok? Un punto acá. Yo puedo encontrar cuánto es esa velocidad lineal. Y si ustedes recuerdan bien, la velocidad lineal ahí es igual a R. Bueno, un radio R, que en este caso es el radio total de la polea, por omega. Entonces, si yo conozco omega, yo conozco este V. ¿Y cómo creen ustedes que es este V con relación a la velocidad de la piedra, muchachos? Se fijan que la velocidad lineal con la que gira este disco acá, básicamente es la misma velocidad con la que está bajando la cuerda, o sea que básicamente es la misma velocidad con la que está bajando la piedra. Entonces esto es lo mismo que la velocidad de la piedra. Lo que significa que si yo conozco omega, yo conozco V y con eso yo resuelvo mi ejercicio, ¿verdad? Porque ya conseguiría cuánto es V, yo ya tengo que esto vale 4.5 y fácil, pues hago el despeje que ocupe. Entonces por eso estoy despejando para omega, ¿cierto? Entonces lo primero, vamos a confirmar. Yo sé que les voy a tomar tal vez unos 2 o 5 minutos más después de las 7. Pero vamos a terminar bien este ejercicio, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí estaba la tabla, no. Nos vamos a la tabla y miramos cuál de todas estas es un cilindro sólido, como nos dijo el ejercicio. Un cilindro sólido es F y el momento de inercia es un medio de mr cuadrado. Por suerte le di, ¿verdad? No, la verdad es que no me sé los valores de la tabla. Ahí simplemente asumí de lo que más o menos recuerdo. Un medio de mr cuadrado. Entonces ese es el valor que yo utilicé. ¿Ok? Ese es el valor que yo utilicé acá, ¿verdad? Un medio de mr cuadrado. Por lo tanto, lo que yo tengo ahí en naranja es un medio de m
por R cuadrado por omega cuadrado es igual a 4.5. ¿Ok? ¿Despejo para quién? Para omega cuadrado. O bueno, para omega, ¿verdad? Entonces, esto sería 2 por 2 me da 4. Este 4 está abajo, entonces pasa multiplicando arriba. Entonces 4 por 4.5 dividido entre la masa por el radio al cuadrado. Lo voy a hacer en mi celular de nuevo, muchachos. (4 por 4.5 es igual a 18. Eso lo divido entre la masa del disco, 2.5. 18 entre 2.5 me da 7.2 y eso lo divido entre el radio al cuadrado. El radio lo voy a usar en metros, 0.2 al cuadrado. Eso me da 180. Ok. Eso es omega cuadrado, pero yo lo que ocupo es omega. Entonces, eso es 13.42. Si yo despejo para omega, me da 13.42. Que si se fijan, el despeje para omega no es nada más que sacarle la raíz a esto que tengo acá. Pero yo el que ocupo no es omega, este es radianes por segundo. El que ocupo no es omega, sino que es B, que es igual a R omega. Entonces multiplico el valor de omega que me dio por R, ¿verdad? Entonces 13.42 lo multiplico por 0.2. Me da 2.68. Y esa es la velocidad del punto que está en la orilla de la polea, que es lo mismo que la velocidad de la piedra, ¿verdad? Entonces, esto lo utilizo allá y ahora hacemos el despeje final, ¿verdad? Entonces yo tendría MGH es igual a 1/2 de MB cuadrado más, puedo sustituir esto o puedo sustituir directamente el 4.5 porque es un dato. 4.5 joules. Si ustedes hacen todo esto, 1/2 de I por omega cuadrado les tiene que dar 4.5. Porque de aquí partimos, si se fijan. ¿Ok? De aquí partimos, ¿cierto? Y ahora, pues muchachos, solo queda pues hacer el despeje para H. ¿Ok? Entonces, H es igual 1/2 de B cuadrado sobre G. Mejor lo voy a, en vez de simplificarlo todo de un solo, 1/2 de M B cuadrado más 4.5 y aquí MH. Y esta sería la altura, MG. Y esta sería la altura, muchachos. Como no es muy ilustrativo que yo lo haga en mi calculadora, ¿verdad? No lo voy a hacer, ¿verdad? Ya los tengo 3 minutos encima de la hora de clase. Lo único que sí les voy a mencionar, estas masas, recordemos que son la masa de la piedra. La masa de la piedra es 1.5. Entonces aquí sería 1.5, esto es 9.8, 1.5, 2.68 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, al final, esto sería lo que ustedes ocuparían calcular. 1.5 multiplicado por 9.8, eso multiplicando 1/2 de 1.5 por 2.68 al cuadrado más 4.5. ¿Ok? Y eso, muchachos, el número que les da es la altura que tiene que descender la piedra
Y ese es solo el inciso A, ¿verdad? Pero el inciso B no es nada complicado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el inciso B nos dice qué porcentaje de la energía cinética total tiene la piedra, la polea. Entonces lo único que nosotros ocupamos hacer es, ok, K total es igual K de la roca más K de la polea. Ok, esto nos da un número. ¿Y cómo encuentro ese porcentaje? Sería K de la polea entre K total en porcentaje, ¿verdad? Eso es lo que nos piden en el inciso B. ¿Hay alguna consulta, muchachos? ¿Alguna duda? No pude hacer el ejercicio de teorema de ejes paralelos. Entonces, vamos a ver. Mañana tal vez, espero que no haya tanto tráfico, ¿verdad? Y llegar un poquito con más de tiempo para que no tengamos problemas con lo de Teams. Y les recuerdo, ¿verdad? Voy a intentar volver a programar las clases en el calendario. Si no puedo, voy a ver. Si no puedo, entonces voy a tener que volver a estar enviando estas últimas clases el link al Telegram, ¿ok? Pero en caso, yo creo que estoy pensando en una solución en caso de que no me deje crearla. Lo que haría sería borrar el aula anterior y ver si así sí me deja, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por hoy, muchachos. Entonces vamos a ver mañana si hacemos ese de teorema de ejes paralelos, por lo menos para tener un ejemplo de teorema de ejes paralelos, a pesar de que creo que en clase hice algún ejemplito ahí, fácil, pero un ejemplo, ¿verdad? Y después seguiríamos con los temas del capítulo 10, ¿verdad? Que sería lo último ya de que se va a evaluar durante este parcial. Y con respecto a las pruebas, pues ustedes las hicieron el martes, creo. No las había revisado o no las había empezado a revisar porque estaba esperando que hicieran la prueba los del fin de semana para revisar todo de un solo. Y pues el fin de semana, el domingo en la noche todavía había unos y ayer pues no tuve computadora hasta las 11 de la noche y después de eso fue pues descargar estos programas, ¿verdad? Entonces no he podido revisarles la prueba. Pero en cuanto la tenga yo les voy a enviar les voy a enviar la nota y si tienen alguna consulta pues la pueden hacer siempre. Bueno, entonces hasta ahí llegaríamos, muchachos.